Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la utilización de ácido acético para la síntesis de ácidos grasos. Para este estudio entonces, en primer lugar, se prepara el acetato de sodio isotópico mediante la adición de 19.6% de átomos de carbono 13 en exceso en el grupo carboxilo de la molécula de ácido acético. Este acetato de sodio se utilizó también para convertirlo en acetato de deuterio de sodio. Esto mediante un tratamiento con D2O, también conocido como agua pesada, y platino activo a 130 grados centígrados, que resultó en la generación del acetato de deuterio de sodio. Una vez preparados y obtenidos los compuestos, siendo el acetato de sodio isotópico y el acetato de deuterio de sodio, lo que se procedió a realizar son los distintos experimentos que se enfocaron en la alimentación de modelos de estudio y posteriormente el aislamiento de sus tejidos para los análisis. En tal caso, el experimento 1 se trató de la alimentación de los modelos de estudio a los cuales se les suministró una dieta específica por periodos diferentes. Este se dividió en dos, siendo el A para las ratas y el B para los ratones. En tal caso, para la parte A del experimento 1 se utilizaron dos ratas de 51 y 52 gramos respectivamente, a las que se les suministró una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, más 1.6 milimolar de acetato isotópico de sodio durante 3 días, resultando al terminar el periodo en un aumento de peso promedio de 11.5 gramos en las ratas. Por otro lado, con lo que respecta a la parte B del experimento 1, en este caso se utilizaron 5 ratones, los mismos que poseían un peso total de 21 gramos y a quienes se les suministró la misma dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. En este caso, sin embargo, se le agregó una concentración de 1.6 milimolar de acetato de deuterio de sodio, que como se observa está marcado con carbono 13 y deuterios, y la dieta se mantuvo en estos durante un periodo de 8 días. Una vez terminada la dieta, los ratones fueron asesinados con el fin de seguir con el análisis de sus tejidos. Sin embargo, 15 minutos antes se extrajeron muestras de CO2 de los mismos con el fin de calcular la cantidad de carbono 13 y deuterio presentes en estas. Para ello, se pasó el CO2 por un tratamiento de hidróxido de bario, obteniendo como resultado entonces que en toda la cantidad estaba presente el 0.066% de átomos en exceso de carbono 13 y el 0.090% de átomos en exceso de deuterio. Una vez obtenidos entonces los datos del experimento 1 y tras haber suministrado la dieta correcta tanto a los ratones como a las ratas, se empezó a realizar el experimento 2, que trataba el aislamiento y análisis de los constituyentes de los tejidos. Al igual que con el experimento 1, este se dividió tanto en experimento A como en experimento B, que se presentarán a continuación. En tal caso, para lo que respecta al experimento A, en este se utilizaron las dos ratas ya estudiadas en el experimento 1, que en este caso fueron asesinadas, con el fin de extraer de sus carcasas ácidos grasos, que se extrajo un total de 3 gramos, que tras el análisis se demostró que poseían un 0.040% de átomos de exceso de carbono 13. Por otro lado, mediante un procedimiento de Edgeworth-Taylor, se realizó la descarboxilación de parte de estos ácidos grasos, en donde se obtuvo CO2, que tras ser analizado presentó el 0.090% de átomos de carbono 13 en exceso. Por otro lado, de las ratas también se obtuvo el hígado, del mismo del que se extrajo el glucógeno, que tras ser analizado presentó un contenido del 0.020% de átomos de carbono 13 en exceso. Finalmente, también se analizó la urea, que fue extraída de la orina de las ratas, en la cual se observó que ésta poseía o presentaba el 0.033% de átomos de carbono 13 en exceso. Por otro lado, para el experimento B del experimento 2, se utilizaron los ratones del experimento 1 que habían sido previamente asesinados para los primeros análisis del mismo. De estos se extrajeron los 5 hígados, que resultaron en un total de 13 gramos de glucógeno que pudo aislarse.
en el cual se presentó 0.038% de átomos de carbono en exceso. Por otro lado, tanto del hígado como de la carcasa del ratón se extrajeron ácidos grasos que se presentaron o se obtuvieron 225 miligramos de lo que consta en el hígado y 2.4 gramos de la carcasa del ratón. Los ácidos totales extraídos tanto del hígado como de las carcasas fueron analizados para las concentraciones de isótopos presentes en los mismos. En tal caso, con lo que respecta a los que se aislaron de las carcasas, en estos se presentaron el 0.081% de carbono 13 en exceso y el 0.13% de átomos de deuterio en exceso. Por otro lado, de los ácidos grasos que se aislaron del hígado, se presentó el 0.103% de átomos de carbono 13 y el 0.32% de átomos de deuterio en exceso. Estos ácidos grasos saturados pasaron por un proceso de carboxilación, de la cual se obtuvo CO2 que mediante un tratamiento químico pasó a ser carbonato de bario. Del grupo carboxilo tras la decarboxilación se obtuvo que para el hígado existe 0.290% de átomos de carbono 13, mientras que para las carcasas el 0.179% de átomos de carbono 13 en exceso. Por otro lado, los residuos de la decarboxilación fueron tratados con hidroxilamina para obtener oximas, las mismas que presentaron tras el análisis un 0.089% de átomos en exceso de carbono 13. Con lo que respecta a los ácidos grasos de las carcasas, estos también se separaron en ácidos grasos insaturados que se separaron en fracciones monocarboxílicas y aciálicas. De estas fracciones se obtuvieron respectivamente el ácido pelargónico y por otro lado el ácido aciálico. En este caso, después del análisis, se determinó que en el ácido pelargónico se presenta el 0.071% de átomos de carbono 13 en exceso y el 0.15% de átomos de deuterio en exceso, mientras que para lo que corresponde al ácido aciálico se presentó el 0.090% de átomos de carbono 13 en exceso y el 0.14% de átomos de deuterio. En conclusión, se determinó que respecto a la concentración de los isótopos, con lo que corresponde a las carcasas o a los hígados extraídos de los ratones, se encontró concentración de carbono 13 y deuterio tanto en los ácidos grasos totales como en los saturados y en lo que correspondería al final a un análisis de colesterol. Sin embargo, con lo que respecta al pelargónico y al acélico, sí se encontró tanto deuterio como carbono 13, sin embargo este solo se realizó en la carcasa, que fue de donde se sacó los ácidos grasos insaturados. Por otro lado, con lo que respecta a la fracción carboxílica, de esta solo se pudo obtener cálculos de la presencia de carbono 13.